Nos acompaña hoy Norberto Rodríguez Neira, primero un amigo, consultor de la República Hermana de Perú y en varias repúblicas latinoamericanas, experto en el tema de participación público-privada y a quien también le debemos esta reunión. Alejandro Solanot, representante del Banco Mundial, al cual también agradecemos todo el apoyo que le ha dado no solamente a esta actividad que está haciendo la contaduría, sino también a otras tantas actividades que hemos encarado a nivel de Contaduría de Generación y también el banco a nivel de proyectos nacionales. Nos preocupó bastante la contaduría como órgano rector del sistema de registro toda esta nueva gestión de los contratos de participación público-privada. Realmente es algo que podríamos decir que es novedoso en cuanto a la denominación, participación público-privada. Quizás a nivel de normativa internacional, esto lo podríamos andar buscando por el estándar internacional número 32, que habla de concesiones, porque en definitiva son modalidades que están adoptando los gobiernos para poder financiar en forma simultánea varias obras públicas, obras de envergadura. También lo que tenemos que tener en cuenta es que en este régimen de las PPP no hay un contrato estándar, un contrato tipo, donde uno, bueno, esta es la modalidad y a partir de esta modalidad es como se registra. En el curso de estas 3 jornadas vamos a ver que no hay una sola forma de, mejor dicho, hay una estructura que es la participación pública-privada. Básicamente, el Estado pone algo y el particular pone algo. Entonces, esa asociación. Pero en ese pone algo el particular, pone algo el Estado, va variando qué es lo que pone el Estado, si a veces pone, a veces no pone, y qué es lo que sí tiene que poner el particular, que puede ser o toda la obra y cobrar a través de una concesión, puede directamente poner la obra y cobrar el servicio, puede directamente asociarse y el Estado poner una parte y el particular poner otra. Así que la contaduría, cuando empieza a ver que esta gestión de gobierno empieza a tomar envergadura, creo que el día viernes pasado ya me parece se abrieron los primeros sobres de participación público-privada. Bueno, ¿a mañana? Se iban a abrir el viernes, ¿no? Bueno, se abre mañana. Vimos que la primera respuesta que nosotros le tenemos que dar dentro de la transparencia que nos piden las autoridades es tratar de que las cuentas públicas reflejen de la mejor manera posible las obras que se van realizando, los compromisos que se van contrayendo y básicamente los compromisos futuros que van a adquirir las distintas administraciones nacionales, inclusive provinciales. Están presentes un grupo de contadores generales de provincias argentinas, porque no es un problema que solamente lo va a encarar, no un problema, digamos, una solución para las obras públicas que lo va a encarar la Nación, sino también lo van a encarar las diferentes provincias argentinas. Con lo cual, pasaría a ser un tema que realmente podríamos llamarlo de interés nacional. Primer momento, primera instancia va a hablar Alejandro Solanot, va a hacer una presentación respecto de la visión que tiene el Banco Mundial sobre las PPP, y luego Alfredo le dará un marco introductorio y luego explicaciones sobre las distintas modalidades de registro. Hay una cuestión que quiero que quede claro desde el principio en lo que es la temática de cómo se va a encarar la cuestión. Estas son cuestiones eminentemente técnicas, de registro contable, de registro presupuestario, de registro financiero, de endeudamiento. No se van a hacer consideraciones de carácter político, si la PPP sirve, si no sirve, si dio resultado en un lado, si no dio resultado en otro lado. Esta no es para discutir la
filosofía, si queremos llamar así, de las PPP, sino que lo que estamos tratando de hacer es, ante un problema concreto, que es la realización de contratos de asociación o participación público-privada, ver cómo le damos soluciones técnicas a la cuestión. Así que, bueno, Alejandro, te dejo. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar acá. Gracias a César también por invitarnos a su casa y por tomar a cargo con todo su equipo la logística y las invitaciones y bueno, un montón de cosas sobre este evento que realmente pensamos que es muy importante para ustedes y para nosotros apoyarlos en un marco un poquito más general de todo el apoyo que viene dando el Banco Mundial en Argentina. En principio, el tema de participaciones público-privadas o asociaciones público-privadas, como se lo llama en otros países, es un tema completamente nuevo en Argentina. Entonces nos pareció apropiado desde la perspectiva banco, primero contar con alguien, y también por pedido de César, por supuesto, contar con alguien, con un profesional que tiene experiencia en la materia, o sea que no es un teórico, es alguien que ha trabajado en esto en nuestra región, ¿verdad? A veces sucede que el banco, estando globalmente, tiene buenas experiencias en otros lados y tenemos a veces también la dificultad con el idioma, porque, bueno, a veces es una barrera. Lo hemos hecho también, ¿no? Rafael es testigo, puede dar fe acá, que lo hemos hecho con alguna provincia en el pasado, pero bueno, la idea era que esto fuera lo más cercano posible y que le sirviera a todos. Sabemos que hay una audiencia variada, hay gente del Ministerio de Finanzas, hay gente del Ministerio de Hacienda, hay gente de la academia, hay contadores generales de provincias, así que bueno, vamos a tratar de brindar una perspectiva primero introductoria al tema para luego abrir el espacio para los aspectos estrictamente técnicos que van a estar a cargo de Alfredo Rodríguez Neira. Bueno, en este marco de introducción al tema, ustedes se preguntarán qué es eso, qué es el Objetivo de Desarrollo número 9. ¿Alguien sabe qué son los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas? ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? ¿Sí? Ok, bueno. Ahí abajo están un poco más chiquitos, pero ahí están los logotipos de las 17 metas u objetivos de desarrollo del milenio que las Naciones Unidas se proponen apoyar de aquí hasta 2030. Hay una serie de cosas, se habla de terminar con la pobreza, es la primera, bueno, por supuesto, basta de hambre, cero hambre, crecimiento económico, educación, salud, agua limpia y demás. Y ahí abajo, la número 9, tiene que ver con industria, innovación e infraestructura. ¿Cuál es la número 9? Bueno, el objetivo de desarrollo número 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Esto es tal cual sacado del sitio web o la página de Naciones Unidas de las metas de desarrollo sostenible. Allí en la presentación tienen el enlace, ustedes lo pueden ver, está en castellano para el que no maneje el idioma. Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades más resistentes o resilientes al cambio climático. Y aquí viene lo que sigue, lo que nos interesa, que va a ser parte de todas las jornadas, es, además de los fondos gubernamentales y de la asistencia oficial para el desarrollo, también se está promoviendo la inversión del sector privado para los países que necesiten
recursos financieros y tecnológicos. Desde allí venimos, desde allí es la base un poco de esto. El contexto general, bueno, el Banco Mundial o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es una agencia de desarrollo, es un banco de desarrollo del sistema de Naciones Unidas y tiene como dos metas: mejorar la vida de los más pobres o los más vulnerables, promoviendo la buena gobernanza y haciéndola sustentable desde lo social y ambiental. Con último objetivo, contribuir al logro de los objetivos del milenio aprobados por las metas de desarrollo sostenibles aprobadas por Naciones Unidas. En este marco, ustedes habrán escuchado hablar por ahí de las metas de desarrollo del milenio. Bueno, esas metas cambiaron a partir de 2015, que fue cuando se aprobaron las metas de desarrollo sostenible para el año 2030. Aquí existen, nos vamos a detener en esto porque es importante. Hay análisis que indican que las necesidades de inversión en infraestructura de aquí hasta 2030 son 3.3 billones de dólares. Billones en el sentido que lo conocemos nosotros, o sea, 3.3 millones de millones. O sea, la buena noticia, ustedes se dirán, ¿cómo llegamos a eso, no? La buena noticia es que actualmente existen activos disponibles por alrededor de 120 millones de dólares, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿dónde están esos activos? ¿Quién los tiene? Bueno, la mayor parte de esos activos son inversores institucionales. Hay activos en poder del sistema o controlados por el sistema bancario que están en el orden de los 40 billones de dólares. Hay alrededor de 30 billones que son administrados por los fondos de pensión y de jubilación privados. Hay alrededor de unos 20 millones o algo por el estilo que están en manos de sistemas de pensión o de jubilaciones administrados por gobiernos. O sea, ahí ya tienen más o menos un 80% de esta disponibilidad. Y de allí puede salir claramente inversión en infraestructura que se necesita. El hecho de que hablemos de inversión en infraestructura no es un fin en sí mismo, es un medio para mejorar la productividad de los países en desarrollo y de este modo crear más oportunidades para la gente que lo necesita. Yo no lo incluí acá, pero hay análisis que indican que, por ejemplo, hay un reporte bastante reciente del banco que hace una comparación entre lo que se llaman los índices de competitividad de las economías y mencionan, comparados en el caso de nuestra región con Estados Unidos. Y allí se ve claramente las diferencias de competitividad que tenemos, cómo estamos, dependiendo de dónde nos situemos en el mapa, en términos de competitividad comparados con la economía americana. En esta parte, ¿cómo hacemos entonces para tratar de cerrar esa brecha de financiamiento? Hablamos de 3.3 billones al año. ¿Cuál es la clave? Bueno, la clave es identificar y abordar las causas o debilidades que hacen que los capitales privados no estén dispuestos a financiar infraestructura. ¿Por qué? A ver, ¿por qué puede haber restricciones o por qué puede haber, ¿cómo se dice?, dudas en el acceso a este financiamiento? ¿O
¿Qué sucede? Por ejemplo, los fondos institucionales que administran jubilaciones o fondos de pensión tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, no pueden invertir en lo que se llaman mercados de frontera. Como ustedes saben, es algo de lo que se está hablando mucho en Argentina en estos días, es de la posible vuelta de la República Argentina a ser mercado emergente, mercado de capital emergente. Hay algunas agencias de calificadoras a nivel internacional que establecen ciertos comparadores y ciertos indicadores y hacen calificaciones. Bueno, se está hablando de que hay una posibilidad importante de que Argentina pueda volver a ser mercado emergente, como es prácticamente, casi diría el 100% de Latinoamérica, lo cual le permitiría atraer inversiones de algunos fondos muy grandes desde el exterior que pueden, a su vez, permitirle el financiamiento de infraestructura. ¿Por qué? Porque financiar infraestructura es una inversión de largo plazo, no es entrar hoy, apostar a algo y salir pasado mañana. No, estamos hablando de inversiones a 10, 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes pueden invertir? Y bueno, los fondos de pensión son algunos interesados. ¿Cuáles son o cuáles pueden ser algunas de las dificultades? Bueno, el marco regulatorio, políticas, ya lo hablamos, los mercados locales financieros y de capitales que son muy pequeños. El propio ahorro de los ciudadanos de un país, que también se puede transformar en inversión en infraestructura, a veces no alcanza. Entonces hay que ayudar a que eso evolucione y crezca. Necesidades de mejorar transparencia y rendición de cuentas. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Les suena la palabra Odebrecht? ¿Escucharon nombrar? Bueno, lo digo porque está diseminado por toda Latinoamérica, Entonces, ahí tenemos nada más. El marco de gobernanza de empresas del Estado. En muchos casos, las inversiones en infraestructura las hacen las empresas del Estado, ¿verdad? O son las encargadas por disposiciones legales o estatutarias o lo que fuere de realizar inversiones muy significativas. Y muchas veces lo que vemos en otros países, no tanto quizás aquí en Argentina, es que el marco de gobernanza es débil, no es lo suficientemente transparente o que se requiere, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, hay que promover proyectos que sean fiscalmente sustentables y económicamente rentables. Esa es una clave. ¿Por qué? Porque eso contribuye a mejorar la sostenibilidad, a disminuir los costos de financiamiento, ¿verdad? Y a hacer este sistema mucho más confiable y creíble. Bueno, ¿qué es una participación público-privada? Vamos. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se anima? No. Bueno, vamos. Una definición que ensayamos en el banco hace un tiempo es que es un contrato de largo plazo entre una entidad pública y una empresa privada para la prestación de un servicio público. La empresa hace una inversión y usando esta inversión presta un servicio público directamente a los ciudadanos o a la entidad concedente o contratante, que a su vez es la encargada de prestar el servicio al público, ¿verdad? La agencia pública, a diferencia de lo que sería una inversión 100% privada, la agencia pública o entidad pública ejerce un grado de control sobre el diseño de la participación público-privada, sobre la naturaleza, el precio y la calidad del servicio. Esto es lo que diferencia estrictamente de lo que sería estrictamente una inversión privada, ¿verdad? Acá hay una participación pública importante. Y por último,
a diferencia de lo que sería una inversión 100% pública, la contratación de PPP se hace con una sola empresa, que asume la total responsabilidad por el servicio, ¿verdad? O sea, provee financiamiento, subcontrata y provee el servicio. Puede ser una unión transitoria de empresas, un consorcio, lo que fuere. Y a la vez subcontratará seguramente porque normalmente no tiene la capacidad para hacer la construcción y todo lo necesario, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto global y regional en el cual se desarrollan las participaciones público-privadas? Bueno, son herramientas importantes, ¿verdad?, para tratar de ampliar el esquema de financiamiento, como ya lo dijimos, en todo el mundo. En todo el mundo hay muchísima experiencia, en la región también. ¿Qué ha sucedido en América Latina? Que ustedes saben que la región creció económicamente muchísimo durante la primera parte de este siglo XXI, digamos desde 2002, 2003, hasta alrededor de 2011 o 2012. Después hubo una retracción en los precios de las materias primas, que son la principal exportación o las principales exportaciones, el principal ingreso que tienen nuestros países. Pero a partir de 2017 ya esto empieza a cambiar nuevamente y empieza a haber un crecimiento un poco más genuino, más fuerte en las economías. Entonces, ¿qué ocurre? Acá se empieza a ver que ese crecimiento tiene un límite que está dado también por las limitaciones que pone en sí la infraestructura. Ustedes fíjense aquí la cifra, ¿no? 180.000 millones de inversión. Ahí está, no está completa la cifra, pero faltó decir millones. Pero son 180.000 millones de dólares. 180.000 millones de dólares en toda Latinoamérica es más o menos un 30%, un 27% de lo que es el Producto Bruto de Argentina anual. Argentina está alrededor, en el orden de los 600.000 millones de dólares. Imagínense lo que es eso, en un año. En cuanto a los proyectos existentes, la región de América Latina tiene alrededor de 500.000 millones en PPPs, bajo modalidad PPP. 500.000 millones. Es la región que tiene más proyectos PPP en el mundo. Luego viene Asia del Sur, que incluye la India, por supuesto, y Asia del Este, que incluye China, Vietnam y todos los conocidos como tigres asiáticos. Aquí también los más importantes, bueno, en cuanto a volumen de proyectos, Brasil por tamaño, obviamente México, Colombia, Chile y Perú. Los sectores donde va la inversión. Primero, energía, transporte, por supuesto, infraestructura básica, agua potable y saneamiento y hasta educación, ¿verdad? Aquí tienen un gráfico con los distintos, que muestra la gráfica, muestra los distintos sectores, energía, transporte, agua y saneamiento y la cantidad de proyectos. Fíjense cómo van creciendo en número de proyectos, en miles de millones, billions son miles de millones. Esto es en Colombia, esto es bastante reciente, 200.000 millones no son dólares, sino que son pesos colombianos, es muchísimo menos, 28 más o menos. Pero bueno, ahí tiene un ejemplo de participación público-privada financiando un área no tradicional, digamos. ¿Cuál es nuestro trabajo asociado, el trabajo del banco como entidad de desarrollo asociado a PPP? Bueno, nosotros tenemos dentro de la institución, hay varias áreas temáticas de trabajo. Existe un área en particular que se llama la Red de Temas Globales de Desarrollo en Infraestructura, esas siglas están en inglés, que incluyen también el aspecto de garantías
y de cambio climático, ¿verdad? Porque la infraestructura, ustedes saben que tiene un impacto en el clima, ¿verdad? Si hacemos una represa, si hacemos una nueva vía de transporte, camino, energía, lo que fuere, impacta. Entonces, los temas están asociados y de allí que esto esté temáticamente en la misma unidad. A su vez existe una comunidad de prácticas que es una plataforma de aprendizaje, de compartir experiencias, conocimientos, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Esto es virtual, no podemos decir mucho, ahí si alguien está interesado le podemos dar el enlace para que lo vea. Y en nuestro grupo en particular de trabajo, nosotros, mis colegas aquí presentes y yo, somos especialistas en administración financiera, estamos dentro, con un enfoque en entidades públicas, y estamos dentro de una práctica global que se llama gobernanza, ¿verdad? Es una división muy importante, somos alrededor de 600 y pico de profesionales trabajando en el mundo en distintas áreas que tienen que ver con la administración gubernamental, que van desde servicio civil, reforma de justicia, hasta adquisiciones, pasando por administración de finanzas públicas, que es donde nos desempeñamos nosotros. Bueno, allí dentro de nuestra unidad en particular existe un grupo de trabajo profesional que tiene por objetivo desarrollar, profundizar nuestros conocimientos técnicos, intercambiar conocimientos con los organismos gubernamentales y promover sanas prácticas de contabilidad e información contable gubernamental en PPP y a su vez compartir experiencias globales. Esto es un poco un resumen así muy apretado. ¿Cuáles son? Hablamos de PPPs y también a veces se habla de concesiones. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, en Argentina contratos de concesión hay muchísimos, se viene aplicando hace muchos años. Operación y mantenimiento de carreteras es uno de ellos. Sin embargo, existen diferencias entre PPP y concesiones. En el caso de las PPP, la construcción de un activo fijo es un elemento fundamental de PPP, ¿verdad? En el caso de una concesión, no necesariamente puede implicar o tiene relacionada la construcción como elemento determinante. Además existe, como decía, obligaciones contractuales, las características y la calidad de la construcción, la de los servicios que van a estar derivados de esa construcción de infraestructura, que se establecen de manera específica durante toda la vigencia del contrato, y esto Alfredo lo va a explicar en detalle y muy bien. El manejo de riesgos, por ejemplo, ¿son riesgos diferentes o son los mismos riesgos? Esta es una cosa a la que por ahí no estamos demasiado habituados en Argentina, pero bueno, el manejo de riesgos es bien diferente. ¿Y cuáles son los aportes técnicos de la empresa o del concesionario en PPP? ¿Cuáles son? Y esto es un poco esta parte, esta slide y las que vienen, quieren funcionar de alguna manera como una introducción al tema que nos reúne hoy acá, que es todo lo que tiene que ver con el registro y la información contable presupuestaria de PPP, ¿verdad? Es un poco para ir planteando los temas. ¿Cuáles son las diferencias en la contabilidad del concesionario y la del concedente? ¿Cuál es la diferencia? Contabilidad privada, contabilidad pública. ¿Cuáles son los requerimientos de información? ¿Existen condiciones de rentabilidad? ¿Se puede analizar? ¿No se puede analizar? ¿Cómo se miden? ¿Cuáles son los métodos adecuados para calcular la rentabilidad? ¿Cuáles son las implicancias fiscales? Generalmente las implicancias fiscales no son inmediatas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son contratos de largo plazo. Entonces están diferidas y son contingentes. ¿Esto a qué nos lleva? Ustedes, los que son contadores públicos y los que no, que también trabajan en el sector público,
saben de la importancia del presupuesto, es la herramienta básica y tradicional, ¿verdad?, sobre la cual se articula la administración de las finanzas. Pero al ser las PPP, al generar efectos diferidos y contingentes, ¿qué hacen? El presupuesto no es quizás la herramienta más adecuada de seguimiento y control. El reconocimiento de la inversión. Se construye un activo, lo construye un privado, usa de él, diferimiento en el tiempo, cómo y cuándo se va a reconocer la inversión. El Estado no pone efectivo. El Estado, a diferencia de una inversión pública, no aporta dinero, no le paga a un contratista que hace una obra, certificados, ¿verdad? Entonces, no tiene control sobre esa obra, pero en algún momento va a reconocer ese activo cuando ese activo vuelva. El aporte de los usuarios, por ejemplo, el caso de los peajes en obra pública, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo se reconocen los activos a revertir al Estado, por ejemplo? ¿Cuáles son los activos a revertir? Cabinas de peaje, móviles que están a cargo del concesionario, pero que terminan volviendo hacia él. Otro aspecto clave, el deterioro, o lo que llamamos depreciación o amortización, los contadores. Por ejemplo, ¿qué sucede en caso de desastres naturales? ¿Cómo lo reflejamos eso? Sobre todo, y acá juega, es muy importante esto y esto. Las obras y la operación y mantenimiento. Diferenciar muy bien, allí lo van a ver bien. El otro punto, registro de garantías, registro de ejecución de cláusulas contingentes. ¿Hay que registrar la rentabilidad o no hay que hacer? Integración e informes fiscales, estar articulados con las unidades de PPP, por ejemplo, en los distintos organismos, en el Ministerio, en el caso de Finanzas. Y acá lo que mencionábamos hace un momento, ¿no?, las limitaciones que plantea el presupuesto nacional o provincial o el presupuesto público para ver estos aspectos: aporte no financiado, el activo no reconocido, las contingencias y los costos de inversión y de operación. Control de gestión de PPPs y concesiones, fortalecer el control de gestión de las PPP y las concesiones. ¿A través de qué? Bueno, mejoran la registración de los activos a revertir al Estado. Por supuesto, esto es claro. Si yo no tengo control, no tengo conocimiento de cuáles son mis activos que a futuro tengo que tener de vuelta, no los puedo controlar. Registración adecuada de la inversión en infraestructura pública, y Alfredo nos va a hablar muchísimo sobre eso seguramente. En algún país hemos visto por allí que era una bolsa, no se sabía qué era costo de mantenimiento y qué era inversión. Mejoran el seguimiento en caso de deterioro, adecuada registración de las obligaciones del Estado. Estos son algunos de los aspectos más importantes. Y yo voy a terminar acá, les agradezco a todos y le voy a dar paso a mi colega que tiene mucho para decirles. Muchas gracias.